La historia de la sal en la Biblia. Hubo un tiempo en que la tierra seca y ardiente dependía de la sal para conservar la vida. En los pueblos antiguos, antes de que existieran neveras o caminos fáciles, la sal no solo daba sabor, mantenía los alimentos en buen estado, preservaba lo valioso y aseguraba la supervivencia. En medio de esa realidad cotidiana, Dios mismo usó la sal como un símbolo poderoso en la historia de su pueblo, un pacto sellado con sal. En el libro de Levítico se cuenta que, cuando los israelitas ofrecían sacrificios en el altar, Dios ordenaba: con toda ofrenda presentarás sal. La sal no era un adorno, era parte esencial del sacrificio. Representaba la pureza y, sobre todo, la permanencia. En una cultura donde la sal preservaba los alimentos de la corrupción, también simbolizaba un pacto que no se corrompe, una alianza que no caduca. Así, cada grano de sal recordaba que la relación entre Dios y su pueblo estaba destinada a ser eterna, incorruptible. El profeta Crónicas lo reafirmó cuando habló del pacto de sal que Dios había establecido con la casa de David. Un compromiso firme, duradero como la sal que conserva la vida. El juicio de Sodoma. Pero la sal también fue señal de advertencia. En el Génesis se relata cómo Lot y su familia huyeron de la ciudad de Sodoma, condenada por su corrupción. El ángel del Señor les mandó no mirar atrás. Sin embargo, la esposa de Lot desobedeció y se volvió para contemplar lo que había dejado. Entonces quedó convertida en estatua de sal. Aquella imagen, dura y silenciosa, se levantó como recordatorio de lo que sucede cuando el corazón no se aparta del pecado. La sal que podía preservar se volvió un monumento a la desobediencia. El sabor del testimonio. Siglos después, Jesús retomó esta imagen de la sal y la llevó a un nivel aún más profundo. En el Sermón del Monte, rodeado de discípulos y multitudes expectantes, proclamó: vosotros sois la sal de la tierra. Sus oyentes entendieron el peso de esas palabras. No se trataba solo de dar sabor a la vida, sino de preservarla de la corrupción moral, de impedir que la sociedad se descompusiera bajo la injusticia y la violencia. Así como un poco de sal cambia todo un plato, un pequeño grupo de discípulos, fieles y coherentes, podía transformar al mundo entero. Pero Jesús añadió una advertencia: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para nada sirve ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La misión de los suyos era clara: vivir de manera que su fe mantuviera la vida del mundo y no dejar que se diluyera hasta volverse inútil. La paz en la mesa. El Evangelio de Marcos también recoge un detalle entrañable. Jesús dijo: tened sal en vosotros mismos y vivid en paz unos con otros. En los banquetes del mundo antiguo, compartir sal en la mesa era un símbolo de amistad y fidelidad. Jesús evocó esa costumbre para recordar que la verdadera comunidad se conserva como los alimentos con sal, gracias al amor, a la paz y a la unidad entre los hermanos. La sal en la misión de la Iglesia. Después de la resurrección, los apóstoles llevaron este mensaje más allá de Israel. San Pablo, escribiendo a los colosenses, animaba a que su palabra fuera siempre con gracia, sazonada con sal. La imagen era clara. Así como la sal realza el sabor de los alimentos, el cristiano debe hablar de manera que sus palabras den vida, esperanza y verdad. No palabras vacías, sino mensajes que preserven la fe y el bien en quienes los escuchan. El eco de un símbolo eterno. Con el paso de los siglos, la sal siguió siendo un signo en la tradición cristiana. En algunos bautizos antiguos se daba al niño un pequeño grano de sal como símbolo de protección contra la corrupción del mal. En ciertos pueblos,
La sal se colocaba en la mesa como signo de pacto de hospitalidad, recordando aquel pacto eterno de Dios. De esta manera la sal se convirtió en una especie de hilo invisible que atraviesa la Biblia, desde los sacrificios en el templo, pasando por el juicio de Sodoma, hasta las palabras de Jesús y las cartas de los apóstoles, siempre evocando dos realidades: la preservación de la vida y la fidelidad en la alianza. Un llamado para hoy. Hoy, cuando la sal se encuentra fácilmente en cualquier cocina y ya no parece un tesoro, corremos el riesgo de olvidar su fuerza simbólica. Pero la Biblia nos invita a recordarla. La sal nos dice que la fe no es un adorno, sino lo que preserva nuestra vida de la corrupción. Nos recuerda que nuestras palabras deben dar sabor y esperanza, no amargura. Y nos advierte que, como la esposa de Lot, no podemos volver atrás cuando Dios nos llama hacia adelante. Al final, ser sal de la tierra significa ser testigos vivos de un pacto incorruptible. Un pacto que, como los granos de sal que no se desgastan con el tiempo, permanece eterno. Así, la historia de la sal en la Biblia no es solo la historia de un mineral, sino la narración de cómo Dios, con algo tan sencillo y cotidiano, nos enseñó sobre su alianza, su justicia y su amor que no se corrompe jamás.